para que yo la repita, para que yo lo declare, para que yo lo diga, para que yo lo crea. ¿Por qué nuestra vida es estéril en las cosas de la fe? Porque no repetimos la palabra de Dios. Repetimos lo que oímos en el noticiero, repetimos lo que dijo la otra persona, repetimos lo que dice el gigante, lo que dicen las circunstancias. Cuando tenemos es que repetir lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, ¿qué implica eso? Cambiar el lenguaje. Vamos entonces a 1 Samuel capítulo 17. Yo sé que usted ha escuchado esta historia miles de veces, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. 1 Samuel capítulo 17. Y si no son miles, pues son cientos. Pero yo quiero animarle a que usted no caiga en la trampa cuando usted escucha, Goliat y David. Entonces usted dice, sí, ya sé lo que Manuel va a hablar. Y resulta que ahí usted ya le escuchó a su maestro del mundo. En cambio, si usted hoy puede decirle en este momento al Espíritu Santo, yo he escuchado esta historia 1000 veces, 17, pero hoy quiero que tú me enseñes lo distinto, lo diferente, y me recuerdes lo que alguna vez me lo enseñaron, pero se me olvidó. Y yo quiero que usted vea esto como un ejemplo precioso de cómo las cosas se pueden transformar. Y que usted entienda lo que hemos venido diciendo. Cada palabra es el esperma de Dios. Cada palabra de la Biblia es el esperma de Dios. Apúntelo, por favor. Cuando hablamos de esperma, ¿de qué estamos hablando? De generación de vida. La palabra de Dios tiene poder para producir vida. La palabra de Dios dice que usted y yo conocimos de Jesús por la palabra de Dios. Un día usted escuchó la palabra de Dios y ese día usted nació a las cosas de Dios. Acuérdese de eso. Entonces la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene capacidad de generar vida. Por eso yo le quiero animar a que usted entienda que si repite la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, usted tiene la capacidad de crear lo nuevo, de crear la transformación. Y entonces vamos a ver acá esta historia de David y Goliat, y la pregunta inicial que queremos plantear es, la vamos a contestar en el camino, es: ¿esa historia con qué se ganó? Con fe. ¿Con qué se ganó esa historia? Vamos a verlo. El enfrentamiento entre David y Goliat, y si era solo David y si era solo Goliat. Vamos entonces al versículo, de los versículos 1 al 7. No los vamos a leer todos, lo único que quiero recordarles, porque yo sé que la mayoría lo saben y porque quiero ganar tiempo, habla de que había, en el versículo 1 dice que se juntaron sus ejércitos para la guerra. Los ejércitos de los filisteos se juntaron para hacer guerra a el pueblo de Israel. Y entonces, en el versículo 2 dice que el pueblo de Israel tenía a un líder llamado Saúl, era el líder. Y entonces él y los hombres de Israel se juntaron y se pusieron ¿en qué? En orden de batalla. Pero una cosa es decir y otra cosa es actuar y otra cosa es hacer las cosas al estilo de Dios. Pero ahí estaban en orden de batalla, dice la palabra de Dios. Bien, dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al lado. La pregunta es, ¿había ventaja en algo o desventaja en algo? No, los dos estaban en un monte en igual de condiciones y en medio de ellos había un valle. Bien, entonces versículo 4 comienza a aparecer que del campamento de Israel aparece un hombre y empieza a decir
¿Cómo era ese hombre? Dice que ese era un paladín llamado Goliat. Tenía 6 codos y un palmo. El tipo medía como 3 metros largo. Tenía un casco de bronce, llevaba una cota de malla, el peso de la cota eran 5.000 ciclos de bronce, sus piernas traía grebas de bronce, no brevas, sino grebas, y la jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza de 600 ciclos de hierro, y fuera de eso el tipo iba con escudero adelante de él. O sea, el tipo era un hombre que impresionaba, era un paladín, era un gigante que impresionaba. Yo quiero que usted mire cuál es su gigante. Y así es su gigante. Y la Biblia empieza a describir a ese gigante. Vamos a ver qué hizo David. Y entonces, versículo 8, ¿qué hizo el gigante? Se paró y dio voces. Dice que el tipo se paró. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? Hablar. ¿Qué empezó a hacer? A hablar lo que usted no quiere hacer. Lo que usted no quiere hacer en la oración. Abrir la boca. Pero la circunstancia, dijimos la semana pasada, o dijimos hace 15 días, cuando usted no abre la boca, cuando usted no habla, las circunstancias hablan. Para que usted siga orando. Revíselo y considere. La circunstancia va a hablar. Y este hombre, pregunto, con toda esa imponencia y fuerza que tenía, ¿necesitaba hablar? No. Pero aquí el Goliat y los filisteos representan a Satanás. El diablo sí sabe el poder de la palabra. Él sí, cuando viene a hablarle a usted y a mí, no nos viene y nos dice. Él viene y te habla claro. Viene y te habla fuerte. Viene y te grita y te habla con una supuesta autoridad que no la tiene. Y usted ¿se da cuenta? Él sabía que con toda esa fortaleza que desplegaba y todo ese poder, eso no era lo que necesitaba para hacer daño a la gente. ¿Qué era lo que necesitaba? Hablar. Se paró y dio voces. Ahora, la Biblia no dice que se paró y abrió la boca. ¿Qué significa dio voces? Gritó. ¿Cómo es su alabanza? Ay, líder, es que mi temperamento, ay, es que el suyo es así. Por favor, ¿qué dice la Biblia? El diablo se paró y dio voces. ¿O es que me va a decir que el diablo es colérico? Es colérico sanguíneo el diablo. Y yo soy flemático. Yo soy melancólico. El diablo se paró y dio voces. A ver, ¿qué es dar voces? Gritar. Ahora, yo no le estoy diciendo que nos agarremos aquí como locos a gritar. No. Lo que le estoy diciendo es, hable con fe y con claridad lo que tiene que decirle a Satanás. Hable con fe lo que usted tiene que decirle a Papá Dios. Y hable con fe lo que usted tiene que decirle a la circunstancia. ¿Lo apuntó o no? No. Hable claramente lo que usted tiene que decirle a Dios, lo que tiene que decirle a las circunstancias y lo que tiene que decirle al diablo. Ay, no, Manuel, el diablo, yo qué le voy a hablar al diablo. Ay, no. Vamos a ver qué dice la Biblia. El diablo aquí se paró y ¿qué hizo? Y dio voces. Dio voces. Versículo 8. ¿Dio voces a quiénes? A los escuadrones de Israel, a todo Israel.
y empezó a hablarles ¿qué lenguaje? El desafío. Lenguaje de, apúntelo, desánimo. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué viene usted a los devocionales? ¿Para qué usted alaba a Dios? ¿Para qué usted quiere dar la pelea? Ese es el lenguaje del enemigo. ¿Para qué va al distrito si en la casa allá igual Dios lo bendice? ¿Para qué tiene que levantar las manos y abrir la boca? Quédese calladito ahí. Desánimo. ¿Qué más dijo? Yo no soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. ¿Cómo se llama eso? Menosprecio. Y mientras tanto, ¿ellos qué estaban haciendo? Oyendo. Y la Biblia dice que la fe es por el oír. Y cuando usted oye lo que no debe oír, ¿qué le genera? Desánimo. Le genera el desánimo. ¿Qué más le genera? El miedo, la preocupación, la duda. Porque el diablo habla y usted calla. Y lo que la Biblia dice es que el que debe hablar es usted y callarlo a él, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Entonces, ¿usted cómo le tiene que hablar de una enfermedad? Háblele fuerte y échelo fuera. Usted llega a su casa y encuentra un ladrón. Entonces, ¿usted cómo hace? Vea, por favor, le suplico. Es que yo soy flemático, melancólico, y yo le pediría, por favor. ¿Usted qué va a hacer? Dígame, ¿usted qué va a hacer? Lo saco. Usted da voces. Y usted no tiene ni una ametralladora, no tiene ni un lápiz para defenderse, pero tiene autoridad. ¿Me entiende? La autoridad de la palabra. Bien, siguió allí. Versículo: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. A ver, uno. Al menos uno que venga entre ustedes. ¿Cómo se llama eso? Desafío. Ese es el lenguaje que el mundo habla. ¿Usted cristiano? ¿Usted que se la pasa rezando allá? ¿Usted que se la pasa en el set? ¿Ay, usted que va a ayunar? Va al ayuno. Y cuando usted se desafía, el diablo empieza a hablarle a usted de sus pecados, a hablarle de su pasado, a hablarle de otras cosas. Y usted tiene que definir a quién escucha. Bien. Después en el 9, si puede venir a pelear conmigo. ¿Cómo se llama eso? Desafío. Más menosprecio. Si usted puede venir a pelear, y si ese que se cree varoncito puede venir a pelear, pues entonces y venga que me vence, entonces vamos a ser sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes van a ser los esclavos. Esclavitud. Fíjense el lenguaje que habla el diablo. Esclavitud. Y añadió en el versículo 10: yo hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que sea capaz de pelear conmigo. Para que se dé cuenta, el diablo está bien parado. Y según la Biblia está vencido, pero él sí está bien parado. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos poder y autoridad y andamos. Ahora, lea el versículo 16. ¿Durante cuánto tiempo este hombre hizo esto? Venía pues por la mañana y por la tarde. Venía por la mañana. El tipo hacía devocional, venía por la mañana. ¿Qué más? Ya se lo hizo durante 40 Y el días. tipo iba y volvía por la tarde. ¿Y cuántas millas recorría? Ahí no había problema. El diablo no economiza gasolina. Es por la mañana, es por mediodía, es por la tarde y es por la noche. ¿Y qué hacía? Hello. ¿Qué hacía? Daba voces. Se paraba y daba voces. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. 40 días por 2 veces mínimo por día, 80 veces.